El segmento de La vida es bella tiene que ver con la manera de ser más fácil o más agradable la vida, porque a veces la vida también tiene sus problemas. Esto que va a hablar hoy Roberto Quiñones Molina es rarísimo, pero hay mucha gente que lo tiene, que es el dolor de cara. ¿La cara duele? Sí, sí, che. El síndrome de dolor facial, no te creas que es tan raro, o sea, es tal vez mucho menos raro, pero es uno de los dolores que más pesa en los seres humanos, sobre todo en las edades de más de 50, 60 años y en las mujeres. Pero yo conozco gente, yo tuve una vez un dolor de trigémino acá, que me decían que era el trigémino, y se fue, digo, pero eso es doler la cara. Sí, eso es uno de, o sea, mira, para que tengas una idea, la neuralgia del trigémino es una de las más importantes dentro del cuadro del dolor facial y se debe a una irritación. Pero el dolor facial no es dolor de cabeza. No, 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 no. Es dolor de cara. Dolor de cara. Dolor de cara que no es dolor de muela. Puede estar como causa como causa posible de los dolores faciales. Para que tengas una idea. Los dolores faciales pueden estar generados por daño, irritación, inflamación de los tejidos de la cara o de la pericara. Para que vos tengas idea de la piel, de la mucosa, del periósteo de los senos perinasales, incluso dolor a nivel de la articulación temporomandibular, sí. Dolor de los ojos. Eso es bastante común cuando estás nervioso, que a veces haces movimientos acá y sí, te duele dolor la mandíbula. Exactamente, dolor de las piezas dentarias. Todos esos pueden ser causas no neurológicas de dolor de la cara. Y el médico, en un interrogatorio y en una revisación médica de un paciente, tiene que ver bien para poder discriminar y descartar. ¿Pero tienes un número de cuánta gente le duele la cara? Mira, alrededor de un 25 o un 30% de los pacientes en algún momento de la vida le puede doler la cara. Y ahí vamos ahora al capítulo de las neuralgias. La neuralgia es ya dolor por irritación o daño o infiltración de los nervios craneales de la cara. Y fundamentalmente, la cara puede doler neurológicamente por la pero eso son neuralgias, es claro. un dolor que te aparece en algún lugar. Está la del quinto nervio craneal, que es el trigémino, que se caracteriza fundamentalmente por lo más típico, vamos a lo más típico, un dolor en la segunda rama, que es la rama maxilar, un poco menos frecuente la rama mandibular y casi excepcionalmente la rama primera o rama oftálmica. Es un dolor que se caracteriza por ser lancinante, lo describen como desesperante, agudo, abrupto. Suele tener varios en un día, suele tener varios en una semana, por varias semanas y después a veces tener periodos. Pero eso es neurológico. Es neurológico. Es un dolor, dicen que es extremo, que por suerte dura hasta, o sea, de segundos a pocos minutos. Y es unilateral. Es unilateral, eso es lo que lo diferencia de los dolores atípicos. O sea, nunca faciales. Te puede doler de los dos lados. Ya habría que entrar a buscar otra, o sea, no es la neuralgia típica del trigémino. Se llama neuralgia. Neuralgia típica del trigémino, que puede ser idiopática cuando tú no encuentras una causa a cual atribuirla, o puede ser secundaria a otros procesos que vamos a hablar. La neuralgia siempre es un dolor de nervio. No, pero digo, es un dolor como de golpe, es un dolor que dura poquito, es un dolor... Sí, por suerte. Nunca la neuralgia permanente. La verdadera neuralgia del trigémino dura de segundos a 2 o 3 minutos, rara vez más. Puede haber varias crisis, que a veces hay como una especie de tics doloroso, sí, que se estimula por a veces con el tacto, con el frío, o sea, con el roce en la región. Es un dolor desesperante y hay que descartar causas secundarias, o sea, hay que descartar que esa persona... Bueno, infecciones. Tú hablas, por ejemplo, de una meningitis basal crónica por tuberculosis crónica que afecta la base del cerebro. Puedes tener que descartar un tumor, un cáncer, un carcinoma de la parte posterior de la nariz y de la faringe que invade ahí la base del cráneo. Puedes tener que descartar, chiche, para quedarnos tranquilos, una malformación vascular, por ejemplo, un aneurisma del ángulo de la región de la arteria comunicante posterior que comprime al nervio y genera dolor, o un asa redundante de una arteria, por ejemplo, de la arteria cerebelosa anteroinferior. Eso hay que descartarlo. ¿Pero cuáles son los síntomas comunes, digamos? ¿Cuáles son los síntomas para que uno pueda decir, tengo que ir a ver al médico? Un dolor lacerante, punzante, circunstancial de corta duración,
que puede repetirse varias veces en el día, desesperante, unilateral, que afecta principalmente la rama maxilar, la rama mandibular en segundo lugar y más rara vez la primera rama o rama oftálmica del trigémino. Sí. La otra neuralgia de importancia también por irritación, infiltración o daño de otro nervio es la neuralgia del glosofaringio o del noveno nervio craneal. Es el que inerva la parte posterior de la... Me gustaría que me lo expliques en español. La parte posterior de la faringe, donde está la amígdala, y es un dolor que, digamos, uno lo siente en la nuca. Cuando traga, en la amígdala, unilateral también, en la parte del cuello. Pero que no tiene que ver con el sistema respiratorio. No tiene que ver necesariamente con el sistema respiratorio. ¿Qué es lo que pasa con este nervio? Y si bien es más rara que la neuralgia del trigémino, este nervio, el nervio glosofaringio, le da inervación a una estructura, digamos, que es acá, ¿cómo se llama? Tiene que ver con todo lo que es el control de la función cardiorrespiratoria y demás. Si hay muchas crisis de este tipo, de esta neuralgia, puede provocar pérdida de conciencia, pérdida de conocimiento, síncope, hasta paro. Casos extremos. Por el nódulo sinusal, o sea, no, por el, digamos, cuando estimula a estas estructuras, digamos, nerviosas que tienen que ver con el control de la función cardiorrespiratoria, puede provocar pérdida de conocimiento, convulsiones y hasta paro cardiorrespiratorio. Ahora, lo más importante también, Chiche, es discriminar. Seguía asustándonos, ¿sabes? No, es que ante esto... En cualquier momento empiezo a temblar. Vamos a tener otro tipo de dolor que casi que ya se considera más que un dolor facial, se considera una migraña. Me refiero a la migraña ocular, sí, en racimo, en acceso, como se le llama, que es un dolor súper fuerte, también lancinante, brusco, que suele ocurrir al amanecer. Yo refiero el dolor. Viene el paciente y te refiere el dolor. ¿Cómo saber finalmente lo que tiene? Yo le hago todo un interrogatorio, sí. Él me describe todos los síntomas, uno más o menos ya tiene una presunción diagnóstica, pero eso no queda ahí. Para estar tranquilo para que esté tranquilo el paciente, uno le indica una serie de baterías de estudio que va desde una resonancia nuclear magnética de todo lo que es el cerebro, el encéfalo, el tronco cerebral, radiografías también, a ver cómo está la unión cráneo-occipital, tomografías axial computarizada. Con esos estudios uno puede descartar... Con esos estudios yo también soy médico. Yo lo que te digo es lo siguiente. Bien. ¿Qué pasaba cuando los médicos no tenían ni tomografía, ni resonancia, ni nada? ¿Cómo se curaban? ¿Con un té? Los médicos muchas veces hacían el diagnóstico con más interrogatorio, con más observación, con más preguntas al paciente. Si vos mandás a hacer una batería, radiografía, tomografía, bueno, ya, sí. En los informes te dicen lo que tiene. En la época actual, por mucha experiencia que tenga cualquier médico, o sea, experiencia de la vida y demás, está y es muy útil el diagnóstico basado en la evidencia. Y la evidencia es una resonancia, es una tomografía axial computarizada, es una radiografía, es otros estudios. Lo importante acá es discriminar entre las causas de dolores funcionales, o sea, donde no hay nada orgánico que lo genere, y de hecho la neuralgia del trigémino puede tener un porcentaje que no se le encuentre causa, y sí cuando hay un aneurisma de la arteria comunicante posterior, cuando hay una siringobulbia, también hay cosas que te ayudan en el diagnóstico. Te viene una persona relativamente joven, de menos de 50 años, con un dolor que tú dices, a primera vista, es una neuralgia del trigémino, pero tú lo ves que es una persona de menos de 50 años, 40, 45 años, a ti no se te puede escapar que esa persona pueda tener una enfermedad desmielinizante, por ejemplo, una esclerosis múltiple, con una placa desmielinizante o en el tronco cerebral o en el trayecto del nervio. Entonces, ¿qué tú le haces? Le haces una resonancia, le pides una resonancia con técnica para visualizar las placas y es muy probable que si tiene esa enfermedad tú lo veas ahí. Entonces, discrimine. Entonces, lo más importante acá es el interrogatorio, un buen, digamos, relato que haga el paciente y ante la sospecha hacer los llamados diagnósticos diferenciales. Ya está, tenemos los diagnósticos, todo eso, tenemos la resonancia.
¿Cómo se combate? Digo, a ver, ¿Cómo se trata? Claro, Bueno, ¿cómo se trata? la mayoría de estos dolores, las neuralgias, responden bien a los medicamentos de la familia de los antiepilépticos. Si vamos a los más viejos, ¿Como calmante? sí, los antiepilépticos, desde la vieja difenilhidantoína, que es la fenitoína, la carbamazepina, hoy mucho más usada, la gabapentina, la famosa pregabalina. Esos son los medicamentos indicados básicamente que uno va regulando las dosis y los horarios Pero para eso cada es cuando paciente. es neuropático. Cuando es de origen neurológico. Ahí también tú tienes que discriminar, Chiche, de los dolores faciales atípicos. ¿Qué cosa es un dolor facial atípico? Es un dolor que la persona te lo presenta no unilateralmente, sino bilateral. Te duelen las dos partes de la cara, involucra cuello, involucra otras estructuras. Hay mucha carga emocional en esa persona, tú la ves con mucha angustia. ¿Más con hombres mucha, que mujeres o más mujeres que hombres? Un poco más mujeres que hombres en algunos casos y ya grandes. En ese caso, tú descartaste todas las otras patologías. ¿Con qué lo tratas? Con antidepresivos. Muchas enfermedades se curan con antidepresivos. Los antidepresivos, sobre todo... O sea, ¿cuántas de las enfermedades que hay tienen que ver con el cerebro y no con la...? Bueno, por ejemplo, como yo te decía, en el síndrome de dolor facial atípico, que es bilateral, que hay No, mucha, pero refiero a que hay otros mucha dolores. carga. Olvídate del En tema. el caso del dolor Sí, crónico, en el caso del dolor crónico, muchas personas se acompañan y se agrava su cuadro con depresión. Es muy típico. Pero no se sabe qué es primero el huevo o la gallina. Por lo general, ¿La depresión la produce el dolor o el dolor produce la depresión? Por lo general, el dolor produce la depresión, pero hay personas también que de base son depresivas y ya este es un terreno fértil para que aparezca un cuadro o una patología que genera dolor. Entonces, dentro de los dolores faciales están algunos tipos de neuralgia menores que se llaman. Por ejemplo, la neuralgia del occipital. Algunos todavía creen que puede ser una variante de cefalea. O sea, hay que discriminar acá, como habíamos visto en los capítulos anteriores. El otro día vamos a hablar de la cefalea. Claro, las compresiones de cervical. De las raíces cervicales C2, C3, pero es un dolor opresivo de los músculos de acá que a veces irradia al frontal. Y uno cree que es dolor de cabeza y no es dolor de cabeza y es una neuralgia occipital. Está la neuralgia geniculada, que es por irritación de la rama sensorial del facial. El facial es un nervio motor, no es un nervio sensitivo sensorial, pero tiene... Facial, es un nervio facial. El nervio facial tiene que ver con los movimientos de la cara, que cuando se paraliza te da la parálisis facial, pero tiene un componente sensorial, que cuando ese componente sensorial del nervio... Las parálisis faciales tienen que ver con procesos infecciosos. Dice. La mayoría son virales. La mayoría son virales, pero te decía que en este síndrome de la neuralgia geniculada por irritación de la rama facial, de la rama sensorial del facial, te da un dolor alrededor de la oreja muy intenso. Tú tocas la oreja, el pabellón auricular, el oído externo, la faringe también, y duele mucho. Está la neuralgia vagal, cuando se afecta el 10º nervio craneal o vago, que es un dolor mucho más profundo. Ahí te sale en la el mitad profesor. Bien. Ya te sale el profesor de medicina. Yo no quiero que me haga profesor de medicina. Quiero Perfecto. saber lo siguiente. ¿Se recupera? En muchos casos sí. ¿En muchos casos? En muchos casos todos sí. los casos? No, todos los casos no. Todos los casos no. Hay casos de neuralgia, por ejemplo, trigeminal, que tienen que ir a cirugía. Hay casos de neuralgia trigeminal que se le hace un procedimiento mínimamente invasivo, que se le hace una radiofrecuencia para destruir ahí la rama, digamos, que está involucrada en el dolor. Los medicamentos estos, los antidepresivos, los antiepilépticos, la fisioterapia. Pero digamos, no tenés que vivir con eso para siempre. No. Mira, hay un tipo de neuralgia que es también relativamente frecuente y que compromete mayoritariamente a la primera rama del nervio trigémino, el ojo, que es la rama oftálmica. Me duele el ojo. Esa es, por ejemplo, la clásica neuralgia posherpética. Tienes un herpes zóster que te invade todo lo que es la rama esa y te llena toda la zona con vesículas, te produce mucho dolor, irritación, congestión del ojo. Entonces eso hay que tratarlo inmediatamente, o sea, hacer bien el diagnóstico
medicarlo incluso con los antivirales en la primera etapa para que el nervio salga lo menos dañado posible, y después si queda un dolor residual hay que tratarlo alrededor de 1 año, 2 años, que suele durar. Y la neuralgia... Basta, ya me duele todo, basta, tenés que parar. Bueno, hay solución para hay muchos. solución, pero la semana que viene vamos a hablar de... La cefalea. ¿Estamos? Gracias.